¿Por qué delito se le acusa a Duarte y son exclusivamente, señor subprocurador, los que tienen que ver con el fuero común o con el federal? Mira, como tú recordarás, el 15 de abril el gobierno de México presentó ante la República de Guatemala la solicitud de detención provisional con fines de extradición del señor Javier Duarte. Esta solicitud estuvo basada en una orden de aprehensión girada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese mismo día se ejecutó dicha orden, por lo cual se detuvo al señor Javier Duarte. Posteriormente, el 7 de junio, la Procuraduría General de la República, a través de la Cancillería de México, presentó dos solicitudes formales de extradición. Una respecto a estos delitos de orden federal, delincuencia organizada y lavado de dinero, y otra solicitud formal derivado de dos órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz. Estos delitos son por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Respecto de esta segunda solicitud formal de extradición fue que se llevó a cabo la audiencia el día de ayer, por la cual se allanó el señor Javier Duarte. Bueno, entonces, del fuero federal está delincuencia organizada y lavado de dinero. ¿Esos son graves? ¿Están tipificados como graves? Mira, conforme a nuestra nueva legislación y al nuevo sistema de justicia penal adversarial que tenemos ahora en nuestro país, solo el delito de delincuencia organizada son los previstos por nuestra Constitución como delitos que ameritan pena privativa oficiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que debe de llevar el proceso en privado de su libertad, a diferencia del delito de lavado de dinero, que puede ser privado de la libertad dependiendo de la argumentación que presente el Ministerio Público o el fiscal ante el juez. En ese sentido, en caso de que el día 4 de julio, que se tiene verificativo la audiencia respecto de esta solicitud formal por los delitos federales, si el señor Duarte se llegara a allanar, estaría regresando a México y estaría privado de la libertad. ¿Y si no? Si no se allana, estaríamos siguiendo el procedimiento conforme al tratado bilateral entre México y Guatemala en materia de extradición y a la legislación guatemalteca, lo que más o menos estaríamos pensando que en un alrededor de 6 meses a 12 meses que el gobierno guatemalteco estaría otorgando la extradición para que el señor Duarte enfrente a nuestra justicia. Pero en términos prácticos y para quienes no somos expertos, señor subprocurador, tarde o temprano, en ese momento o en 6 meses, regresaría a México para ser juzgado por delincuencia organizada, ¿no? Por supuesto. Hay dos escenarios. El día 4 de julio que se tiene la audiencia por respecto a los delitos federales por los que se solicitó la extradición, el señor Duarte se allana, estimamos que podría estar regresando a México alrededor de una semana y media a partir del 4 de julio. En caso de que no se allanara, estaríamos esperando que regresara a México en alrededor de 6 meses a 12 meses. Esto va a depender de los recursos que es la defensa del señor Duarte presente ante el sistema judicial guatemalteco. Los del fuero común, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias, entre otros, ¿no ameritan prisión? Ahí va, en principio no ameritan prisión. Nosotros no evaluamos como Procuraduría General de la República si los delitos están bien acreditados o no. Eso le corresponde al Poder Judicial del Estado de Veracruz. Nosotros revisamos que estos delitos cumplieran con las condiciones y requisitos que establece el tratado bilateral en materia de extradición, los cuales cumplieron, y por eso el 7 de junio fue presentada esta solicitud formal de extradición ante el gobierno de la República de Guatemala. Entonces, señor procurador, ¿qué posibilidades de que Javier Duarte pueda defenderse cómodamente desde su casa u oficina y qué posibilidades que tenga que hacerlo desde la cárcel? Las posibilidades es de que lo va a tener que hacer desde la cárcel, sobre todo por el delito de delincuencia organizada, que es un delito de orden federal, que se obtuvo el año pasado, esta orden de aprehensión, y fue el motivo por el cual se inició el procedimiento de extradición, junto con el de lavado de dinero, también de orden federal. Ayer, mofándose un poco de la autoridad, decía, bueno, pues se me acusan de muchas cosas, pero yo no firmé nada. Pues claro, él no firmó nada, fueron todos sus subalternos. ¿Eso indirectamente lo responsabiliza también? Bien, por lo que respecta a los delitos del orden federal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
pendientes por estos delitos. Y evidentemente la recuperación del daño a los veracruzanos. La Procuraduría en todo momento ha seguido investigando a toda su red delincuencial, a todas las estructuras de empresas fachadas, empresas fantasmas, prestanombres con los que hizo mal uso de los recursos de los veracruzanos, y también hemos estado recuperando activos, asegurándolos no solamente en territorio nacional, sino también en el extranjero. Esto con el objeto de reparar el daño sufrido de los veracruzanos. Señor subprocurador, ¿posibilidad de que regrese parte de los miles de millones que se llevó? Existe una alta posibilidad. Como tú sabes, la Procuraduría General de la República ya celebró un acuerdo reparatorio el año pasado, donde se les entregó más de 420 millones de pesos al pueblo veracruzano, y hemos asegurado diversos inmuebles en diversas entidades federativas de México, y también a través del sistema de agregadurías y a través de los tratados internacionales de asistencia jurídica se ha logrado la identificación y aseguramiento de diversos inmuebles en el extranjero. Señor subprocurador, y rápidamente, si me permite, 2 o 3 minutos, en relación a Roberto Borge, que se encuentra, como dicen, en la cárcel VIP, allá en Panamá. También existen elementos suficientes para que cuando así lo decida la autoridad local, bueno, federal y panameña, pise la cárcel, o también existe la posibilidad de que se pueda defender pues cómodamente desde la Riviera Maya. Mira, como tú sabes, el señor Borge fue detenido en Panamá el 4 de junio derivado de una notificación roja que el gobierno mexicano subió a la red de Interpol, y así mismo esa fecha se presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición, la cual se ejecutó ese mismo día. Ahorita está transcurriendo el término de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición. El delito por el cual se le está acusando de orden federal hasta este momento es de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nosotros estamos haciendo todo para presentar esta solicitud formal en tiempo y forma lo antes posible, y consideramos que con los argumentos que tendrá el Ministerio Público en caso de que se allanara o que se entregara mediante el procedimiento de extradición y regresar a enfrentar la justicia mexicana, la argumentación del Ministerio Público Federal será suficiente para que el proceso lo lleve privado de su libertad. Más los que se acumulen en el ámbito local también, allá en Quintana Roo, ¿verdad? Es correcto, siempre y cuando sea dentro del plazo que establece el propio tratado bilateral, que como te comentaba, son 60 días a partir de su detención. Bueno, y para concluir, y gracias, señor subprocurador, al parecer ya existe otra orden de aprehensión que se obsequia contra el otro Duarte, César Duarte. ¿Es así? Sí, es correcto, es lo que he entendido. Mediante las noticias no he tenido comunicación con el fiscal especializado en delitos electorales. En ese caso estaríamos revisando si estos delitos cumplen con las condiciones del tratado que se tiene, que al parecer está en Estados Unidos, que se tiene con Estados Unidos en materia de extradición, y en su caso se solicitará la detención provisional o la detención de la solicitud formal de extradición para que también enfrente a nuestra justicia mexicana. Bueno, entonces más o menos 6 meses para que Duarte y Borge regresen a México y enfrenten a la justicia en este país. Es correcto, si pudiera ser antes, si estas dos personas se allanan a los procedimientos de extradición, o el señor Javier Duarte, solamente estaríamos pendientes de que en la audiencia del día 4 de julio pudiera allanarse o no. En caso de que se allanara, estaríamos hablando de cuestión de días por los trámites administrativos para su entrega. Pero le están preguntando que si en el caso de Borge, a quien se le están acusando por lavado de dinero, se le aprehende por lavado de dinero, ¿se podría defender desde su casa y salir u obtener la libertad casi de inmediato o no necesariamente? En el caso del señor Borge, por el delito que se le está acusando de orden, exclusivamente de orden federal por el momento, es el de lavado de dinero, que comentábamos en términos de nuestro nuevo sistema, no está previsto como los delitos de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, consideramos que la argumentación que tiene el Ministerio Público, que podrá presentar en su momento ante el juez federal, para que son bastante fuertes para poder argumentar que debe de mantenerse en prisión para que libre el proceso en privado de su libertad. Sí, porque si no, pues sería una especie de burla por parte de estos dos personajes, ¿no? Sí, aquí lo importante es la argumentación para el caso del señor Borge. Para el caso del señor Javier Duarte, es claro que el delito de operaciones de lavado de